¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Después de un par de semanas, bueno, no fueron un par porque fue Semana Santa, Pascua y una semana antes de estas que tampoco tuvimos el estudio, me da gusto volver a estar conectado con ustedes en nuestros tradicionales jueves de Romanos en vivo y a todo color, como ya lo saben, y hoy es un día especial, no solo porque estaremos compartiendo, como les voy a explicar, un tema especial, sino porque también la dinámica va a ser un poco distinta. Estuve en las semanas anteriores en el domingo, conocido como el Domingo de Resurrección, el domingo pasado, Domingo de Pascua, que recordamos la muerte y resurrección de Jesús, compartiendo algunos mensajes relacionados justamente con la muerte y la resurrección de Jesús, algunos de ellos con una aplicación práctica, otros más enfocados en la apologética. Y no sé si les tocó por ahí escuchar a algunos de ustedes, que les adelantaba que tenía el anhelo, la intención de compartir algunos otros mensajes que respondían a algunos cuestionamientos, algunos ataques a la persona de Cristo, pero no me animaba a compartirlos en domingo porque se me hacen en lo personal un poco pesados. Es decir, una persona que va por primera vez, quizá sea más conveniente, ¿verdad? O al menos así yo lo siento de parte de Dios, pues enseñarle algo que sirva más para su vida diaria y dejar estos temas más para personas como ustedes, que en teoría, pues bueno, al estar semana a semana aquí conectados, son personas más comprometidas, que buscan más aprender, discipularse, profundizar, etcétera, etcétera. Así que hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a ver el primero de dos mensajes especiales, hoy y la próxima semana, donde estaremos respondiendo, y es el tema de este mensaje con signos de interrogación: si fue Jesús plagiado o fue Jesús un plagio, que es lo que afirma mucha gente, de religiones paganas o religiones esotéricas más antiguas. Pero bueno, a diferencia de otros jueves que estoy únicamente viéndolos ustedes, hoy me verán que ando un poco de ambulante porque estamos reunidos con un grupo de amigos, tuvimos una comida porque uno de ellos se va de mojado a Estados Unidos, entonces nos reunimos para tener su despedida. Y decidimos, ¿verdad?, pues compartir este tiempo en vivo. Entonces me estaré dirigiendo a ellos principalmente. Los voy a ignorar, entre comillas, gran parte del mensaje, porque va a ser medio raro tenerlos nada más aquí como fantasmas viendo, ¿verdad? Entonces, antes de que empiecen por aquí a blasfemar o algo por el estilo, los voy a estar viendo, pero compartiendo a la par con todos ustedes. Básicamente, pues es la dinámica que tenemos los domingos, ¿no? Donde me estoy dirigiendo a la congregación y está ahí también la cámara transmitiendo. Así que, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a orar antes de empezar. Y ahora sí, ya también ustedes, vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche porque estamos aquí con bien, por este tiempo que tenemos. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, pidiendo que sea de edificación para nosotros, que algún día nos pueda servir para ayudar a resolver dudas de aquellos que están sinceramente equivocados, Señor, y que aunque no es un tema con un enfoque muy práctico, esto sirva para reforzar nuestras convicciones y saber que no es cierto lo que se dice acerca de Jesús, que no hay ningún Salvador que ni siquiera se compare a lo que la Biblia dice que hizo, y menos que tenga el respaldo histórico que confirma, Señor, lo que la Biblia afirma. Pedimos en esta noche tu dirección, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes, que quites todo estorbo del medio, toda distracción, todo tipo de barrera que esté impidiendo que tu palabra, Señor, sea bien recibida por nosotros, que únicamente seamos guiados por ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, por aquí nos seguimos viendo, pero como les decía, voy a estar ya compartiendo esto y vamos a ver hoy el tema especial que, repito, se titula ¿Fue Jesús plagiado o es Jesús un plagio de religiones esotéricas más antiguas? No sé si alguno de ustedes ha escuchado esto, lo ha leído por ahí en algún blog como odialoscristianos.com o algo por el estilo, ¿verdad? Porque algo de lo que estaremos aprendiendo es que para mucha gente es muy fácil sacar cosas de contexto y decir, yo por ahí leí, y por ahí dijeron, y por ahí alguien escribió, y atacar al cristianismo, atacar los fundamentos de la persona de Cristo en este caso, y cuando vas a ver la realidad, pues es totalmente distinta, ¿no? Yo les pedí en la semana que leyeran de la vida, específicamente hablando de la muerte de Osiris,
porque no es lo que argumentamos nosotros, sino es simplemente ver que lo que la historia real dice es muy distinto a los datos totalmente sacados de contexto que toma a veces el ateísmo o personas amargadas contra el cristianismo, algunas personas pues con esta actitud mala copa para tratar de desacreditar la verdad histórica. Y bueno, antes de continuar, yo aquí tengo bloqueado mi teléfono, pero tú, Iván, me estás apoyando ahí, está todo en orden, ¿verdad? En cuanto a la transmisión, entonces voy a apagar esto, cualquier cosa tú me dices. Entonces vamos a estar viendo en 2 o 3 mensajes, dependiendo del tiempo nos los permita, aunque ya luego veremos si en jueves o cómo lo haremos, pero hoy es el primero de esta miniserie, donde estaremos respondiendo a diferentes ataques. Realmente es mucha la información, así que vamos a estar como que viendo lo más importante. En teoría, los ataques más contundentes y con una supuesta base, y si estos no tienen ningún fundamento, pues menos aquellos que no están tan bien elaborados, ¿no? Entonces, lo que mucha gente dice es que la vida y los dichos y los hechos que la Biblia afirma o que le afirma a la persona de Jesucristo son solamente un plagio de Roma, que pues tomó de religiones esotéricas más antiguas algunos datos, y que había otros salvadores supuestamente crucificados, supuestamente resucitados a los 3 días, que supuestamente habían también resucitado y pagado por nuestros pecados, y que de ahí extrajeron estos datos, se los aplicaron a un hipotético hombre, le pusieron Jesucristo, y de ahí nace. O sea, básicamente que es un plagio total. Lo cual, como lo hemos visto anteriormente y lo vimos en los domingos pasados, en las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús, pues desde el punto de vista histórico es absurdo, porque 200 años antes de que Roma supuestamente inventara el cristianismo, cuando aún lo perseguía, ya había documentos extrabíblicos, y no lo vamos a repetir, eso está en la primera parte de las evidencias de la resurrección, pero que nos presentaban a Jesús como nos los presenta la Biblia. Entonces Roma no pudo haber inventado a Jesús, ¿verdad? Pero a lo mejor pueden algunos argumentar, no fue Roma, fueron los primeros cristianos, ¿no? Hicieron un megacomplot y tomaron extractos de documentos, de literatura, de religiones, de paganas más antiguas, y de ahí se piratearon a Jesús, ¿no? Y el argumento básicamente es ¿no? Y una de las personas que propuso esta teoría dijo, y lo voy a leer textualmente, porque así es como nos los presentan: si ustedes los cristianos creen en las historias de los milagros de Jesús, en su nacimiento milagroso, en su resurrección y su ascensión al cielo, entonces pregunta él, y esta pregunta pues la tenemos todos que escuchar como si nos las estuvieran haciendo allá afuera, porque algún día quizá la tengamos que responder: ¿cómo podemos rehusar a las mismas historias que se dicen de otros dioses, de otros pseudo salvadores como Hércules, como Asclepios, Dioniso, etcétera, que supuestamente hicieron lo mismo? O sea, la pregunta es ¿por qué ellos no y Jesús sí? Y aquí es donde muchos tenemos que analizar nuestra fe y ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, es porque tengo en verdad convicciones y sé defender mi fe y sé, como dice Judas 1:22, a los que dudan convencerlos, y puedo presentar una respuesta racional, o estaré cayendo en un fanatismo en el que digo, no, Jesús sí, los demás no, simplemente porque Jesús es lo que me inculcaron, ¿no? Porque esto es lo que mucha gente dice. O sea, si tú hubieras nacido en otros tiempos, creerías en un pseudo Dios, en un ídolo de aquellos tiempos, y simplemente te tocó nacer en los tiempos donde Jesús es el Dios de moda en la cultura en la que te tocó vivir. ¿Podemos aceptar esto o tenemos argumentos históricos que confirmen que esto no es así? Y por supuesto que la respuesta es la segunda, y son estos los argumentos que vamos a ver, ¿no? Entonces hay mucha gente que cita a religiones antiguas, anteriores al cristianismo, que tienen supuestamente historias de resurrección, de salvadores que morían, de iniciaciones a través del bautismo, de nacimientos milagrosos. Y basados en esto, la conclusión a grandes rasgos es: los autores cristianos se robaron toda esa información. Ahora, aunque vamos a ver en estos estudios que la respuesta con evidencias suficientes es que no, podríamos dar una respuesta mucho más sencilla. No lo voy a hacer, sería como salirnos por una tangente de la forma más fácil, pero recordando que el diablo siempre ha sido un imitador, y que desde el Antiguo Testamento ya había, miles de años antes del nacimiento de Jesús, profecías que nos hablaban de lo que iba a ser Jesús,
La respuesta lógica que podríamos dar es, bueno, el diablo que conoce las escrituras y nos los confirma al citárselas a Jesús en el desierto cuando lo estuvo tentando en esos 40 días de ayuno y oración, pues se fue, ¿verdad? Leyó lo que la Biblia decía que iba a ser el Mesías en un tiempo futuro, y entonces, pues, ¿cómo se le puede decir? No inspiró, sino incitó a toda esta gente que practicaba estas religiones a que escribieran de sus ídolos, de sus supuestos dioses, que habían hecho lo que la Biblia ya decía en el Nuevo Testamento miles de años antes de Cristo, que Cristo iba a hacer. ¿Sí me estoy explicando o no? Es como que una persona tiene una idea de un modelo espectacular de negocio y de repente comete el error de contárselo a alguien más, y ese alguien más se le adelanta y le gana el changarro y lanza el negocio 2 años antes de que la persona, y la persona dice, oye, pero ese era mío, sí, pues es que ya lo patenté y ya te lo gané. Entonces, no hay duda que la idea original fue de la persona que lo contó, la otra simplemente usurpó la idea, ¿no? Entonces podríamos responder que esto pudo haber hecho el diablo, usurpó ideas de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, esta será la respuesta del cristiano holgazán. Si no quieres aprender de todo lo que vamos a ver, ¿verdad?, y ponerte a estudiar, pues el diablo se lo robó. Pero ni siquiera tenemos que llegar a ese punto, porque todo es información sacada de contexto, ¿verdad? Y como dice por ahí alguien que Bruno admira, pues yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, vamos a ver esos datos, pero antes una segunda posible respuesta. Y es también, pues, recordar que todos estos relatos son mitos, son historias basadas en leyendas, sin ninguna confirmación histórica, y simple y sencillamente no pueden competir con información que tiene la Biblia, que es, olvidándonos de si fue inspirada o no por Dios, como literatura, el documento que tiene una mayor prueba y peso bibliográfico en toda la historia antigua, de la historia de la humanidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto no lo tiene ninguna de estas otras religiones. Pero bueno, vamos a ver punto por punto qué es lo que dicen y qué es lo que realmente nos cuenta la historia, hasta donde nos dé el tiempo. Yo tengo aquí 5 o 6 puntos solamente para hoy, faltan otros para la próxima semana, pero quizá es tanto que ni siquiera lleguemos hoy a más de la mitad. Entonces, en primer lugar, algunos afirman que había una religión. A lo mejor me van a corregir y decir, Jesse, no es una religión, es un dios falso, babilónico. Yo no estoy diciendo lo que es, primero estoy diciendo lo que la gente afirma. ¿Sí me explico? Lo que la gente afirma es, había una religión llamada Bel Marduk. No es así, pero es como se presenta el argumento. Y enseñan que su deidad era el Salvador enviado por el Padre, que resucita de entre los muertos, que se le conocía como el Señor y como el buen pastor. ¿Tiene similitudes con Jesús? Sí. ¿Podríamos estar en problemas si fuera cierto? También. Más cuando se le añade que se afirma de esta supuesta religión que este Salvador fue capturado, fue interrogado, fue burlado y fue ejecutado en medio de criminales, y que además se le enterró una lanza, adivinen en dónde, en el corazón, y que emana sangre a borbotones y que luego desciende al infierno. Y mucha gente dice, es exactamente lo mismo que se predica de Jesús, de modo que Jesús es simplemente piratería barata de Bel Marduk, que fue el primero que enseñó esto. ¿Lo habían escuchado o no? No sé, por ahí en casa, ahí si estás con alguien, con la tía, el primo, lo que sea, pregúntale. Ahora, aparentemente, yo cuando lo leí la primera vez dije, caray, a ver, esto está bueno y se van a armar aquí los trancazos, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar a ese punto, porque ni siquiera es cierto. Todo esto es falso, porque de entrada, y así de perdida está la gente y así sacan las cosas de contexto, no hay un solo documento anterior al cristianismo con estas descripciones explícitas. Lo que se llega a afirmar de Bel Marduk, que puede aparentemente coincidir con el cristianismo, es fechado después del cristianismo. Y tan mal está la gente que Bel Marduk ni siquiera era una religión, sino simple y sencillamente un triste dios babilónico. Y los únicos registros con ese nombre anteriores al cristianismo, siempre, sin excepción alguna, se refieren únicamente a ese dios falso y jamás a una religión, menos una religión con millones de seguidores y menos una religión que tuviera un salvador con estas características. Hablaremos de él un poco más adelante, pero
vamos a seguir, como les dije, punto por punto. Y en los otros temas donde supuestamente hay una coincidencia, seguiremos aclarando. Hay una también que es bien interesante, de aquí hay un poco más de comparaciones y un poco más de literatura, que es el taurobolio. ¿Qué es el taurobolio? Es un rito que que es asociado con el culto a Cibeles, diosa griega, y a Atis, que era su amante. Entonces, en este culto se practicaba un rito que consistía en sacrificar a un toro, y de aquí afirman que algunas porciones bíblicas tomaron información. Por ejemplo, Apocalipsis 7:14, que dice que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En Primera de Pedro 1:2, que habla de obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y Romanos capítulo 6, que habla del nuevo nacimiento. Dicen, bueno, todo esto es simplemente información que se extrajo del taurobolio, ¿verdad? La versión popular del taurobolio es que el iniciado se metía en un hoyo, que arriba de él sacrificaban a un toro, que esa sangre era derramada sobre la persona en el hoyo y que la persona en el hoyo era limpiada. Y de aquí, afirman los escépticos, se extrajo la doctrina cristiana de la redención a través de la sangre de Cristo. Vuelve otra vez a parecer interesante, polémico. Si a alguien se lo agarran de bajada, sin estar preparado, lo pueden hacer tambalear en cuanto a su fe, pero no hay nuevamente pues necesidad de eso, porque todo es información alterada, exagerada, manipulada, o simplemente, como lo estaremos viendo, las pocas veces que llega a coincidir, esa información coincidente es posterior al cristianismo. Evidencia suficiente de que el cristianismo no pudo haber copiado estas religiones. Es el ejemplo de la famosa máquina del tiempo que he puesto tantas veces de Roma, pero a la inversa. Roma no pudo haber inventado al cristianismo porque había documentos que hablaban de Jesús y de los primeros cristianos 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, así que la única forma de inventarlo era viajando al pasado, sembrar los documentos para que al volver al futuro ya hubiera bibliografía supuestamente de esta religión y de ese Salvador que ellos inventaron. Entonces aquí los primeros cristianos, para poder haber robado esta información o estas doctrinas del taurobolio, tendrían que haber viajado al futuro para extraer esta información, regresar al pasado y adjudicársela a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos punto por punto. ¿Por qué es imposible que la doctrina de la redención haya sido copiada del taurobolio? En primer lugar, porque el sacrificio de animales, ¿sí me escucharon? Sí, el sacrificio de animales, en este caso de corderos, se practicaba desde miles de años atrás por los judíos. Entonces, aunque tuviéramos confirmación histórica de religiones paganas antiguas al cristianismo ofreciendo sacrificios para la remisión de pecados de alguna forma, no se confirmaría nada más que ellos a su vez se piratearon esta idea del judaísmo. Entonces, la documentación más antigua que nos habla de sacrificio de animales para redención no está en el cristianismo, no está en el taurobolio, porque es desde el judaísmo. Porque desde el Antiguo Testamento Dios nos enseña, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte, que la vida del hombre está en la sangre y que el pecado es tan grave entonces que la paga es la muerte, de modo que si quieres salvar una vida es vida por vida, sangre por sangre. Los corderos sacrificados eran simplemente una sombra de lo que había de venir, que nos dice la carta a los hebreos, ¿no? Cristo Jesús siendo inmolado como el sacrificio perfecto, haciendo que ya no haya más necesidad de ningún sacrificio. Entonces el cristianismo no pudo haber robado esto de ninguna religión pagana más antigua, porque es simplemente el cumplimiento de lo que Dios ya venía anunciando desde el Antiguo Testamento en el sistema expiatorio del Levítico. Punto. En segundo lugar, el ritual del taurobolio consistía en vertir la sangre sobre la persona dentro del hoyo. La pregunta aquí es, ¿cuál es la similitud con el cristianismo? ¿En qué momento alguno de nosotros, cuando vino a Cristo, le dijo a algún pastor, entraste tu vida a Cristo, ahora métanlo en el hoyo? Algunos están en el hoyo, pero en otro sentido, ¿verdad? No digo nombres porque estamos aquí en vivo, pero ustedes sabrán.
¿Verdad? ¿A quién hacerle bullying con esto? Entonces, ¿a quién lo metieron en un hoyo y agarraron un toro, cualquier animal? ¿Te imaginas? A ver, Iván, vino a Cristo y tráiganse el gallo. Pss, y el gallo ahí encima la sangre, ¿no? Jamás. Ni nosotros, ni ninguno de los primeros cristianos, ni nadie en la iglesia primitiva llevó a cabo un rito de esta magnitud, y es la ignorancia de la gente. Como leen que 1 Pedro dice, ser rociados con la sangre de Cristo, pero habla de ser rociados en forma simbólica. No existe tal cosa ni como que fui rociado literalmente, ni tampoco como que salgo de la casa cada día, y es una práctica que mucha gente sinceramente equivocada lleva a cabo. Yo algún día lo hice, que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. O sea, viven como hijos del diablo, pero eso sí, cubiertos con la sangre de Cristo. No, la cobertura de Dios viene a medida que tú te mantienes en la presencia de Dios, en comunión con Dios, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Camino en su presencia, ando por la derecha, tengo su protección. No lo hago, y por más que haga conjuros y mantras, no va a pasar como los exorcistas ambulantes, que nos dice el libro de los Hechos, que llegaron a querer echar fuera un demonio y que salieron todos desnudos y rasgados, ¿verdad? Entonces, no es esto tampoco bíblico, pero viene la gente en ignorancia a decir, como la Biblia dice que son rociados y el taurobolio también rociaba, seguramente los cristianos se lo robaron de aquí, cuando no hay ninguna similitud. Jamás en el cristianismo se vierte sangre sobre nadie, es simplemente un símbolo de cómo la sangre de Jesús, 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Entonces ya no tengo que decir me cubro con la sangre, porque ya fui rociado con la sangre en ese sacrificio que Hebreos dice se llevó a cabo una sola vez y ya fue más que suficiente. En tercer lugar, la descripción del taurobolio más amplia, es decir, fíjense qué interesante esto. La información más detallada que tenemos viene justamente de un cristiano que se llamaba Prudencio. Ahí, pues si quieren algún nombre para sus futuros hijos, Prudencio, ¿verdad? Y en esta descripción, la persona iniciada en un hoyo la persona en el hoyo no era un iniciado, sino era un sumo sacerdote. Ahora, Prudencio, en cuarto lugar, en esta descripción del taurobolio, hablando del sacrificio, usa los siguientes términos. Habla como rocío sucio, refiriéndose a la sangre. Habla de vergonzosa cabeza, refiriéndose al toro. Dice que contaminaron sus ropas y su cuerpo, hablando de la persona en el hoyo, demostrándonos con esto que los primeros cristianos, en palabras de Prudencio, consideraban este ritual como algo crudo y blasfemo, y es por eso que jamás practicaron algo así. Entonces, ¿cómo van a robarse algo que en su momento ni siquiera existía, que nunca practicaron, y que además cuando se enteraron que existían cosas como estas, las consideraron pues como algo grotesco, ¿verdad? Es como decir, oye, estoy predicando en contra de algo al mismo tiempo que públicamente lo instituimos, ¿no? Por ejemplo, no nos gustan las paredes rosas, se ven gays y en la iglesia no hay ninguna pared rosa, al mismo tiempo que tenemos el escenario rosa atrás. Oye, ¿cómo estás hablando mal de algo que al mismo tiempo estás practicando? No tiene ni pies ni cabeza, pero así son de infundamentadas pues estas críticas en contra de la historicidad de Jesucristo. Y en quinto lugar, el taurobolio data de 100 años después de los escritos del Nuevo Testamento, de modo que nuevamente la teoría de la máquina del tiempo. Los autores cristianos no pudieron haberse pirateado absolutamente ninguna información relacionada con el taurobolio, a menos que hubieran tenido en sus manos una máquina del tiempo para viajar, en este caso, hacia el futuro. Gunther Wagner, que es profesor de Yale, un hombre que escribe acerca del cristianismo y de las religiones esotéricas de la antigüedad, dice que fue hasta el 160 después de Cristo, y lo cito a él porque no falta por ahí algún escéptico que nos vaya a decir, ay, sí, esto es lo que ustedes dicen, pero no es cierto. No, personas expertas, estudiosas, historiadores en estas religiones, que ninguno de nosotros lo somos, ¿verdad?, pues menciona que hasta el 160 después de Cristo fue que se comenzó a ver el taurobolio como algo no personal, sino como el culto a Cibeles y Atis. O sea, nunca era como una relación personal o algo por el estilo, siempre fue algo
que se ofrecía como culto a Cibeles y Atis. Nunca era para que la persona fuera limpia y naciera de nuevo, ni nada por el estilo. Era un sacrificio a estos ídolos. Y hasta el tercer siglo, según este hombre, se convierte en un sacrificio para consagración personal. Y hasta finales del cuarto siglo se practicó con la idea de volver a nacer y ser lavados con la sangre del taurobolio. La pregunta aquí es, a la luz de la historia, ¿quién le copió a quién? Es evidente que es el taurobolio o el significado que se le fue dando al taurobolio, ¿verdad? Lo que se le copió al cristianismo. Vieron, como lo veremos más adelante, estas religiones paganas de la antigüedad, el éxito del cristianismo, y más bien ellos son los que se piratearon información y dijeron, oye, ¿y si le damos este enfoque al taurobolio? Y si en vez de que sea solamente algo practicado como culto a Cibeles y Atis, también lo empezamos a predicar como algo personal, para que así como el cristianismo está ganando adeptos con esta idea, ganemos adeptos para nuestra religión. Y al igual que vemos a veces que ciertas religiones del mundo empiezan a copiar lo que sirve, ¿verdad? Tristemente a veces hasta la iglesia pues copia aquello que no tiene nada que ver con la Biblia, pero que puede traer gente. Fue justamente lo que ellos hicieron, a ver qué es lo que más está pegando, qué es lo que más está jalando, qué es lo que está de moda. No, pues predican el perdón, ¿a través de qué? De la sangre. No, pues mira, ya tenemos aquí al toro, ya la gente está relacionada con esto, vamos a dar una aplicación más personal y profunda para que no se nos vayan. Y fue hasta el siglo IV cuando esto sucedió, cuando ya documentos del 100 después de Cristo aproximadamente, obviamente se empezó a predicar desde mucho antes, pero en la actualidad tenemos documentos fechados y datados de ese momento que predicaban lo que nosotros hoy creemos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, en un sentido espiritual, no en un sentido como el del taurobolio. Entonces, la enseñanza del Nuevo Testamento del lavamiento de pecados a través de la sangre de Cristo, por supuesto que no pudo haber tenido su influencia en este origen pagano, sino fue al revés. Y si hablamos de influencia, pues bueno, ¿de dónde ellos son influenciados? De la idea que, como ya vimos, se predicaba desde miles de años atrás en el Antiguo Testamento. Evidencia de ello, los relatos de los sacrificios y lo que es la Pascua que acabamos de celebrar, recordando esta fiesta que también tuvo Jesús y que tenían los cristianos y que tenían todos los judíos. Recordando aquella noche cuando el ángel de Jehová visita Egipto y vino muerte en la casa de todos los vino muerte de los primogénitos en cada casa de las familias egipcias, excepto las de las familias judías, que ungieron sus dinteles con la sangre del cordero, que era una sombra de lo que había de venir, una figura de cómo la muerte no tocaría a aquellos que estemos bajo la protección de la sangre de Jesucristo. Entonces, desde ahí ya había esta información y de ahí tiene el cristianismo pues esta enseñanza, ¿verdad? En tercer lugar, el bautismo. También se afirma que fue el medio de lavamientos ceremoniales y la forma de purificación de otras religiones antes de Cristo, y vuelven a concluir otra vez aventuradamente con la mano en la cintura, por un dato por ahí que se encontraron, por un blog que leyeron. Los cristianos se piratearon esto de las religiones de la antigüedad, de los paganos que les rodeaban, lo cual otra vez es mentira, porque si se trata de ver quién copió a quién, los judíos practicaban el bautismo nuevamente desde miles de años atrás y era parte de la ley dada por Moisés, que fue el bautismo que llevó a cabo Jesús. ¿Se acuerdan cuando se presenta con Juan Bautista y le dice: maestro, o sea, yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes a que yo, ¿cómo voy a bautizar al Salvador del mundo? Y dice: déjalo, porque es necesario que cumplamos con toda la ley. Simplemente lo llevó a cabo como mero trámite, ¿verdad? Ahora sí que, como en nuestro querido gobierno, que a veces nos piden hacer cosas que no tienen ningún sentido y que por protocolo y por trámite tiene y llenado y esto, aquello y lo otro, y ya cumpliste, y ahora sí, ya resuélveme la vida. Bueno, pues simplemente fue mero trámite para presentarse como ese cordero sin ninguna mancha, sin ningún pecado, y que el sacrificio fuera perfecto. Y sus palabras son confirmación de que el bautismo ya era predicado por el judaísmo desde miles de años atrás. Y en segundo lugar, una diferencia muy evidente, que no son honestos en admitir y simplemente
hablan a grandes rasgos. Fulano de tal hablaba de un bautismo, el cristianismo habla de bautismo, copia, 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 para desacreditar y hacer un lado a Dios a costa de lo que sea. Y la gran diferencia pues es que el bautismo mencionado y practicado por los primeros cristianos inclusive es muy distinto al que nos enseña el judaísmo que practicaban ellos como parte de sus leyes. Y obviamente es mucho más distinto al practicado por las religiones esotéricas o paganas de la antigüedad. ¿Qué significa en el cristianismo el bautismo? No es un lavamiento ceremonial, no es de que hasta que te bautizaste fuiste limpio de tus pecados, que para algunas religiones esotéricas de la antigüedad esto es lo que simbolizaba, lo que representaba, ¿verdad? Tú te limpiabas y en ese momento te sentías ya como que te habías purificado de tus pecados, has purificado tu alma, etcétera, etcétera. Y en el cristianismo el bautismo nunca tiene esa idea, no es esta la enseñanza. La enseñanza del bautismo cristiano es total y radicalmente distinta a todas las enseñanzas que cualquier religión pueda dar acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es número uno, nuestro testimonio público de que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y lo más importante es nuestra identificación y reconocimiento público también de que nos estamos identificando con Jesús, no solamente en su resurrección, sino también en su muerte. Y no es un requisito indispensable para salvación, como siempre le he dicho. Imagínate que alguien que nace de nuevo, que en verdad se arrepintió, que entregó su vida a Cristo, va bien feliz, el día de su bautizo, choca y se muere, llega al cielo y le dice, híjole brother, es que te arrepentiste pero no te remojaste, ¿no? Pues ya ni modo, al infierno. Entonces hablaríamos de un cielo con administración de gobierno mexicano, ¿no? Así con nuevamente trámites y trámites y trámites innecesarios, y no es así. Romanos 10, 9, 10, y lo vimos hace poco en Romanos, donde hablamos acerca de si era bíblica o no la oración, la confesión de fe, que creo que nada más Bruno vio ese mensaje, todos los demás holgazanes no lo siguieron. No me refiero a ustedes, sino a la gente que me rodea aquí. Ustedes sí son bien aplicados, felicidades, ¿verdad? Pero ahí hablábamos de que se mencionan dos cosas, ¿no? O sea, es confesar con mi boca lo que creí en mi corazón. Si solamente confieso pero no creí, no soy salvo por un mantra. Si solamente creí pero no tengo el valor de confesar, ¿en realidad habré creído? Si realmente creí, tendré el valor de confesar. Y entonces la confesión es un testimonio público de que creí y que fui salvo en el momento en el que realmente creí. Y la Biblia ahí dice, ¿no? Creo, confieso, soy salvo. No dice, y además, remójate, brother, ¿no? El bautismo era solamente, y lo vimos algún día también en Romanos, nuestra identificación con Cristo al ser sumergidos en agua. Por eso que tenemos que ser sumergidos totalmente, ¿verdad? Nos identificamos ahí con Jesús en su muerte, está quedando sepultado mi viejo hombre, y al salir del agua es un símbolo de que con Cristo he muerto y con Cristo estoy resucitado. No me pude identificar con Cristo en su resurrección si no me identifiqué primero con Cristo en su muerte. Y esto también no me quiero meter ahí porque no es el tema, pero ninguna persona puede decir nací de nuevo en Cristo si sigue viviendo el viejo hombre. Y no se trata de imponer cargas y ser legalista. Tendremos luchas con hábitos del pasado, malas costumbres, patrones de comportamiento, inclusive programaciones de nuestro cerebro que está acostumbrado a reaccionar de cierta forma. Pero ¿qué dice Romanos 12.2 que tenemos nosotros? Que si es Romanos 12.2, bueno, por ahí en alguna parte en Romanos, lean todos Romanos, sí, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿no? Entonces vengo a Cristo y ahora empiezo a renovar mi mente con la palabra, y como algún día lo vimos, en un proceso de santificación progresiva, valga la redundancia, yo voy a ir creciendo. No es que de la noche a la mañana, de un día para otro, voy a ser una persona totalmente distinta, pero sí en una línea de tiempo, al verla en perspectiva, tiene que verse ese avance que hemos tenido en Cristo, ¿no? Entonces antes era así y ahora pues bueno, sigo luchando con estas cosas, sigo teniendo, a lo mejor Bruno que dice antes era bien amargado, ahora ya no soy tanto, pero bueno, voy avanzando, ¿verdad? Es que decía antes de empezar que me iba a hacer reír a mí y pues estamos aquí cambiando.
Pero bueno, como dice el dicho, los patos le quieren tirar a las escopetas hasta crece. Entonces se tiene que ir notando un avance en nuestras vidas, ¿no? No puedo decir, llevo 20 años en Cristo y nací de nuevo cuando soy exactamente la misma persona que era 30 años atrás. Entonces tiene que verse un cambio, y si no hay un cambio, pues ¿cómo pude haber nacido de nuevo si no ha muerto el viejo hombre? No pueden habitar dos hombres. Para que nazca el nuevo hombre, primero tiene que nacer el anterior, ¿verdad? Tiene que morir el anterior. Entonces, este es el simbolismo del bautismo cristiano. ¿Quién sabe aquí qué tanto están planeando? Y en ninguna otra religión está presente este simbolismo. Dice, y lo quiero citar a Herman Ridderbos, profesor del Nuevo Testamento en el seminario Kampen de Holanda. Dice que ninguna de las religiones esotéricas está presente el simbolismo de la muerte en el bautismo, que este símbolo en otras religiones vino otra vez hasta después del año 100 después de Cristo. Otra confirmación de que no fue el Nuevo Testamento influenciado por ellos, sino al revés. Estos brothers dijeron, oye, el simbolismo que le dan los cristianos al bautismo está bien chido, mira cuánta gente va a su bautismo, ¿por qué no le damos el mismo significado? A ver si jalamos a la misma banda. Y son ellos los que la prueba bibliográfica de la historia de la antigüedad confirma que le copiaron al cristianismo y no al revés. La resurrección, yo creo que este es mi favorito. De hecho, les comparto aquí a los que están en línea, que a los que estamos aquí presentes, les pedí, también les recomiendo que lo hagan, que investiguen la versión secular de la muerte de Osiris, para que vean que no son mitos de un servidor ni leyendas, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, si Jesús es exactamente lo mismo que Osiris dicen algunos, ¿verdad? También murió y también resucitó y también fue sepultado, y mucha gente se vuelve a aventurar a hacer afirmaciones como estas sin saber cuál es la realidad. Mucha gente dice que la historia de la resurrección de Jesús fue una vil copia del relato egipcio de Isis y de Osiris, porque Osiris supuestamente también volvió a la vida, y muchos van más allá afirmando que también resucitó. Y otra vez es un fragmento de una verdad totalmente distorsionada, alterada, llevada al extremo. Porque en este caso, de entrada, cualquier bibliografía que leamos nosotros de Osiris nunca dice que volvió a la vida, menos afirma que resucitó. Esta es la verdadera historia. Creo que el único de los aquí presentes que la leyó fue Pepe, así que ¿nos las quieres pasar a contar, Pepe, o la cuento yo? La muerte y la resurrección de Osiris. ¿Qué pasó con Osiris? Así rapidísimo, porque no te escuchan hasta allá, entonces yo les voy repitiendo. Pues su hermano lo mató y lo descuartizó y lo repartió en todo Egipto, y según esto su esposa lo fue a recoger todas sus partes, lo unió nuevamente y se resucitó, o lo resucitaron, y después pasó a ser como Dios del inframundo, y ya a las almas que morían, ya las como que les daba su eterno descanso, o una eternidad. Idéntico a Jesús, ¿no? Entonces, de entrada, como bien nos dice Pepe, se los cuento a los que nos siguen en línea, fue asesinado por su hermano Set, lo cual ya, para partir por ahí, nada que ver con Jesús, ¿no? Porque a Jesús nadie lo asesinó, sino que la Biblia dice que Él vino a dar su vida por nosotros. Y no es solamente el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento ya ve profecías que hablaban de un Salvador. Desde Isaías 53, que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca delante de sus transquiladores, que Él llevó nuestras rebeliones, que por su herida fuimos nosotros sanados, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, Set lo mete en un ataúd y lo avienta al río Nilo, donde hay una similitud aquí con la persona de Cristo. Su esposa Isis lo encuentra y lo regresa a Egipto, pero ¿qué creen? Que Set lo volvió a encontrar y dijo, pues para que no lo regrese y no pase nada, lo corta en 1000 cachitos y lo esparce por todo Egipto. Hasta aquí no hay absolutamente ninguna similitud con la persona de Jesús, más que de alguna forma murió, pero bueno, todo el mundo, ¿verdad?, ha muerto, entonces dirían, Jesús fue una copia de todo el mundo. Y lo mejor es el desenlace, porque Isis reúne las partes del cuerpo de su marido,
Su marido no pudo volver a la tierra, lo afirma el relato, entonces se convierte en el señor del mundo inferior o del inframundo, o del mundo de los muertos. ¿Dónde está narrada aquí la resurrección, su ascensión al cielo y su poder para dar vida a aquellos que han muerto? Y así como con este brother es con todos, absolutamente todos los dioses paganos de los que se afirma que el cristianismo copió algo. Jamás se narra de manera clara que resucitaron, menos se menciona la idea de que resucitaron para guiar a sus fieles a la vida eterna, y de aquellos que se pueda llegar a manipular un poco la historia para mencionar que volvieron temporalmente a la vida, tampoco se menciona que vuelven a vivir. Jesús a morir o a vivir o algo por el estilo. Jesús es el único de quien se dice claramente que resucitó para no volver a morir jamás. De los otros que supuestamente vivieron, volvieron a morir, ¿verdad? Jesús es el único que se menciona que resucita, que no vuelve a morir, que se aparece a sus discípulos varias veces y que asciende al cielo, y que además de todo, su historia es narrada por testigos. Y además de todo esto, pues bueno, como Pablo dijo en 1 Corintios 15, un grupo de 6 personas o grupos de personas a su vez que lo vieron resucitado, y evidencias de todos estos grupos vimos en las semanas pasadas en los temas del impacto de la resurrección, y el tema favorito de Sam, el de Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces ahí están para aquellos que no los vieron, como no es solamente lo que la Biblia dice, sino toda la información o la evidencia extrabíblica que nos habla de esto, no como una leyenda, sino como un evento histórico. Ahora, otra cuestión relacionada con la resurrección es el día en el que Jesús resucitó. La idea de que Jesús resucitó al tercer día, mucha gente afirma, también fue un robo de religiones esotéricas más antiguas. ¿Por qué? Porque Atis supuestamente revivió a los 4 días de entre los muertos. Hay un relato de Osiris siendo reanimado 2 o 3 días después, pero de todo esto no hay ningún relato anterior al siglo II después de Cristo. Así que nuevamente, aunque pudiera alguien decir, aquí está fulano de tal resucitando al tercer día, concluiríamos, como lo hemos hecho una y otra vez, que la Biblia no copió de ellos, que ellos copiaron de la Biblia. Y aunque hubiera otro relato anterior a la Biblia, pues tenemos las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, y será otro de los temas que algún día veremos, ¿dónde el Antiguo Testamento habla de una segunda venida de Jesucristo? Porque los judíos siguen esperando a un Mesías que sea un gobernante político poderoso. Cuando se les predica es que primero vino a salvarnos con su muerte, bueno, pero también dice que iba a cumplir con lo otro. ¿Cuándo lo va a cumplir? En su segunda venida. ¿Cuál segunda venida? ¿Hay alguna evidencia explícita en el Antiguo Testamento que hable del Mesías viniendo por segunda vez? Porque el Nuevo Testamento dice que sí, pero en el Antiguo Testamento habla de un Mesías viniendo como Cristo vino y regresando. ¿Por qué tu cara de espanto, Sam? No sé si sí o no. Esta pregunta está interesantísima y nace de esta pregunta que hacen los judíos, ¿no? Vuelvo a reformularla. Oye, el Mesías vino a dar su vida por ti. Ah, ok, padrísimo, ¿verdad? Te damos el beneficio de la duda y suponemos que Isaías 53 en verdad se refiere a él y que viene a dar su vida por nosotros. Pero también aquí dice que vendría a librarnos y a gobernar con poder, etcétera. ¿Y eso cuándo? En su segunda venida. ¿Y de dónde te la sacas? Entonces es un invento del cristianismo para justificar a nuestro Mesías, o si habla el Antiguo Testamento de una segunda venida de este Mesías. Y sí lo hace, y algún día lo veremos. Mientras tanto, sigan los estudios para que no se lo pierdan cuando lo compartamos. Y en quinto lugar, es quinto y penúltimo, yo creo, por el tiempo que tenemos, es mucha la información, el nuevo nacimiento. También muchos afirman que estaba presente en religiones esotéricas, que todos tenían un proceso de iniciación a través del cual se convertían en alguien nacido de nuevo, que pasaban de la muerte a la vida, a través de ser llevados a una intimidad con la deidad, y que el nuevo nacimiento pues era central para estas religiones y que el cristianismo depende de ellas en su doctrina del nuevo nacimiento. Otra vez, igual que las veces anteriores, les voy a contar que son solamente verdades distorsionadas para inventar un mito, porque no hay ninguna referencia que se apegue a la idea del nuevo nacimiento en estas religiones esotéricas, y las únicas referencias que hay, nuevamente,
son posteriores al cristianismo. 3 ejemplos. En los cultos de Cibeles y Atis sí se habla de un nuevo nacimiento, pero esta referencia es una interpretación del siglo IV después de Cristo. Entonces aquí viene el juego de fechas y palabras de la gente. Dicen, oye, el culto de Cibeles y Atis es anterior al cristianismo y ellos hablan de un nuevo nacimiento. Entonces pudo haber existido un culto, una religión, pero que hasta después de algunos años le añadieron algo que coincide con el cristianismo. Cuando no se hace esta aclaración y simplemente se simplifica a hay una religión más antigua que también hablaba, ya se está siendo deshonesto. ¿Sí me explico o no? Porque sí, el culto puede ser anterior al cristianismo, pero a ver, esa referencia ¿de cuándo viene? Es como responder al ataque que nos hacen de ¿fue Jesús inventado por Roma? No basta demostrar que existe el cristianismo antes de que Roma adoptara el cristianismo. También tenemos que demostrar que creían en la muerte y la resurrección de Jesús, porque si no, podrían argumentar lo que mucha gente argumenta, que esto sí aplica para estas religiones. Ok, existía el cristianismo, pero Jesús no fue considerado como Dios sino hasta el 325 después de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, también hay información y documentación y evidencia histórica 200 años antes del 325 que presentaba a Jesús como Dios. ¿Sí me explico o no? Si no tuviéramos esa información, entonces podrían atacarnos diciendo, sí, el cristianismo era real, pero no creían esto. Esto fue añadido 200 años después. En nuestro caso no aplica porque hay evidencia que lo demuestra, pero en el caso de estas religiones sí es justamente lo que sucede. Son religiones que pudieron haber existido desde cuando tú quieras, ¿verdad? Que tuvieran ciertas creencias en ese momento es lo que tienen que demostrar y lo que no pueden demostrar. Estas creencias, como en este caso, la referencia a un nuevo nacimiento, no existía desde el origen del culto a Cibeles y Atis, sino que es mucho posterior, no solamente al origen de ellos, sino al cristianismo. Hay varias fuentes que sugieren que el culto a Mitra incluye también nociones de nuevo nacimiento, pero nuevamente todas son posteriores al cristianismo. La primer fuente que menciona esto, hablando del culto a Mitra, viene de finales del siglo II después de Cristo. Entonces pueden argumentar, el culto a Mitra existía antes del cristianismo y en el culto a Mitra se habla del nuevo nacimiento. No, ponlo por orden en una línea de tiempo, compadre. Existía el culto a Mitra, pero sin esta enseñanza. Esto vino hasta el siglo II después de Cristo. Entonces ahí es donde viene la trampa de mucha gente, que juegan con las palabras, que no te enseñan en la línea de tiempo cuando se fue enseñando cada cosa, y entonces es que mucha gente, pues inocente, cae en la novatada y se confunde. Y hay una inscripción en un altar romano cuya traducción muchos piensan que es culto a nacer para la eternidad en el taurobolio y en el criobolio. De entrada la traducción es incierta, por eso dije parece ser, pero aún dándole beneficio de la duda, data del año 376 después de Cristo. Ya para ese entonces Jesús estaba de fiesta en el cielo con todos sus discípulos, ¿verdad? Y por último, la muerte de la supuesta deidad, hablando de estas religiones a través del sacrificio, aunque ya hemos visto que la resurrección de Jesús no tiene ningún paralelo con estas religiones, excepto en las ocasiones donde ellos copiaron al cristianismo. Afirmar que los cristianos piratearon esto para atribuírselo al cristianismo de estas religiones es absurdo, porque si los primeros cristianos estuvieran inventando una historia para hacer un complot, hablar de un Salvador crucificado y resucitado no es algo que ellos hubieran incluido en su discurso. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarles, les hubiera afectado. Si lo escribieron es porque así sucedió. ¿Por qué estoy diciendo que si lo hubieran inventado no lo hubieran añadido? Porque les hubiera afectado, porque desde las primeras mitologías griegas y a través de todas las eras romanas, era muy común en las diferentes culturas y religiones adjudicar la deidad a personajes sobresalientes, ¿no? Personajes ficticios, mitológicos, o podía también decir fulano de tal, este filósofo, este emperador, de repente se le adjudicaba la deidad, ¿no? A reyes babilonios, egipcios también se les daba de repente la deidad. Para ellos a lo que voy es que es normal hablar de un montón de personas que supuestamente habían sido dioses, porque no hay que olvidar esta gran diferencia entre estas religiones y el cristianismo.
Estas religiones parten de un punto politeísta, de una creencia, de una cultura politeísta, pero los judíos eran diferentes, ellos eran monoteístas. Entonces tú no podías tan fácilmente llegar con el judaísmo, inventar de repente, pues, ¿sabes qué? Jesús es Dios y resucitó, porque el judío lo hubiera rechazado, porque para el judío Jehová el Señor uno es y nada más. Ahora, que un judío añadiera a Jehová como Dios otros dioses era un caos, pero que dijera que Jehová era uno, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que había venido a morir para resucitar, era una blasfemia que, por supuesto, que la mente humana de quien estuviera concibiendo este supuesto fraude, este supuesto complot, nunca hubiera nacido, porque tenía, humanamente hablando, todas las de perder. ¿Sí me explico o no? Que es lo que Pablo decía en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz era locura. Lo voy a leer tal cual, lo que era tanto para los griegos como para los judíos. Entonces, si hablamos de un complot, no hubieran presentado así a Jesús. Esta idea jamás lo hubieran extraído. Más bien habrían hablado de este poderoso Mesías, gobernante, militar o algo por el estilo. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí está. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿Por la qué? La locura de la predicación. O sea, predicar esto suponiendo que era un invento entre los judíos, era una locura. Nunca hubieran robado esto de religiones esotéricas más antiguas, porque no les hubiera ayudado, les hubiera afectado a su relato. Dice el versículo 20, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Y dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué era? Para los judíos, ciertamente tropezadero, lo que les decía. ¿Cómo? Que Jesús, y que es Dios en forma de hombre, el creador del mundo crucificado, estás loco, es una blasfemia. Y para los griegos, ¿qué era? Locura. Entonces, si estamos hablando de un grupo que inventó un complot, esto no hubiera estado incluido. Entonces, racionalmente hablando, no hubieran pirateado esto de religiones esotéricas más antiguas. Y no nos quedamos solamente con esto, ¿verdad? Sino que vamos a ver, para terminar, una breve lista de 5 diferencias entre las muertes de estos dioses o pseudo salvadores y Jesucristo. Número 1, que según la historia, ninguno de ellos murió por otra persona. Estas afirmaciones al menos no las encuentras antes del cristianismo. Ninguno de ellos murió por otra persona. Esta afirmación es única de la muerte de Jesucristo. Número 2, solo Jesús muere por los pecados de la humanidad. A ninguno de los dioses paganos se le atribuye jamás la intención de ayudar a los hombres. Sus muertes fueron diferentes. Número 3, que la muerte de Jesús es un hecho en la historia, que nadie puede negar, independientemente de si crees o no que es Dios resucitado. Como lo vimos en estos mensajes anteriores, aún los historiadores seculares ateos reconocen tanto su vida como su muerte y la creencia de sus discípulos en la resurrección. La muerte de estos compas son simplemente narraciones mitológicas sin ninguna base ni evidencia histórica. Número 4, que a diferencia de todos ellos, Cristo es el único que muere voluntariamente. Los otros mueren en contra de su voluntad, como el relato que vimos hace rato de Osiris, que fue asesinado por su brother Set. Y en quinto lugar, que la muerte de Jesús no es narrada como una derrota, sino como un triunfo, y el cristianismo marca una clara diferencia con los otros relatos, cuando narra a la muerte de Jesús como una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, en la cruz del Calvario, donde echó fuera todos nuestros pecados. Y vamos a ver ya en las siguientes enseñanzas la aparente similitud que hay en la Santa Cena y el culto a Mitra, y otras cosas más acerca del Taurobolio. Como ya lo vieron, va a estar interesante. Va a ser el siguiente jueves también, en vez de jueves de Romanos, jueves especial. Y será 1 o 2 semanas más que estaremos viendo estos
temas para que no nos chamaquen tan fácilmente. Vamos a orar y después de esto terminamos. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que nos has enseñado. Nosotros no necesitamos ser convencidos de nada, ya creemos en ti, pero solamente como Juan Bautista en la cárcel cuando dudó y le diste respuestas, no para que creyera, sino para fortalecer su fe. Señor, nos ayuda a afirmar nuestras convicciones, a recordar que eres un Salvador único, que no hay punto de comparación, Señor. Que todo aquello que creemos de ti, que tu palabra dice de ti, es veraz, es tan real que impactó al mundo de tal forma, Señor, que aún los que rodeaban al cristianismo empezaron a copiar y no al revés, como mucha gente afirma. Pedimos, Señor, que pongas a aquellos que están sinceramente equivocados en nuestro camino, para que toda barrera y prejuicio en su corazón sea quitado del medio y que puedan reconocer que no hay Dios como nuestro Dios, ni Salvador como el nuestro. Que aquellos que no te han reconocido te puedan entregar sus vidas, Señor. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nada más avisos a los que nos siguen en línea, recordarles que ya reanudamos todas nuestras reuniones. Mañana tenemos 7:30 grupo de jóvenes y matrimonios, la alabanza, a las 8 el mensaje por separado, y el domingo en Toluca estará compartiendo la pastora Martita Alducin a las 8:40 de la mañana y el doctor Alducin a las 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Los esperamos, lleven invitados. Viene el Congreso de Mujeres del 25 al 27 de mayo, pronto estarán viendo los spots, están todas invitadas, no importa dónde vivas. Si quieres hospedaje, marca los teléfonos de nuestras oficinas, habrá hermanas que te pueden estar hospedando, o abajito de donde nos reunimos hay un hotel, el Hotel City Junior Express, a 2 cuadras está el DoubleTree de la cadena Hilton. Si eres medio fresa, medio fifi, quieres algo así más bonito, ¿verdad? Y no tienes tema con el presupuesto, ahí está. El otro también está muy cómodo, sube las escaleras y ya llegaste. Lo único que tiene costo es la cena del jueves 25, la cena 3 generaciones, donde puedes ir con tu hija, con tu abuela, con tu madre, y pueden ir las 3 o solamente 2 de las 3 generaciones. Es un mensaje para todas, de gran bendición. Vienen 3 invitadas especiales, Stephanie Ferreiro y Tati Martínez de Estados Unidos, Nagam Henkel, y estaremos como anfitriones mi esposa y un servidor compartiendo con ustedes. Te diría que si no regresas transformada, te regresamos tu dinero, pero es entrada libre, así que no puedes más que creer en mi palabra. Y hombres, hijos, hermanos, novios, esposos, lo que sea, manden a sus mujeres, les conviene, van a regresar transformadas, les vamos a quitar lo tóxicas, palabra de pastor, ¿verdad? Entonces aprovechen ese tiempo, mándenlas para acá, son bienvenidas, 3 días de gran impacto, de gran bendición. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Estamos despedidos, que pasen bonita noche y que Dios los bendiga.